Hola a todos, sean bienvenidos a esta lectura en la que realizaré un ejercicio que es Carta a Meneceo. Originalmente, este ejercicio se basa en una carta que le escribió el filósofo Epicuro a Meneceo. Entonces, en este ejercicio le he escrito yo una carta a Meneceo. La carta se basa en el que tenemos que explicar cuál es la importancia de la filosofía en las personas, en la sociedad. Probablemente en un futuro adapte esta carta a un podcast en este canal o en mi canal principal lo adapte a un video audiovisual mucho más como accesible, más placentero, por así decirlo. Entonces, bueno, sin más que decir, sigamos con la lectura. Carta a Meneceo. De mi persona a Meneceo. ¿Realmente sirve de algo la filosofía? ¿Qué papel cumple el filósofo en la sociedad? ¿Cuál es la importancia de la filosofía en el tiempo actual? Es una de las tantas preguntas en muchas de las personas que componen las sociedades actuales. En un mundo actual donde cada vez más nos vemos dominados por el utilitarismo, aquello que solamente evalúa lo que es útil, tanto en términos materiales como en términos de posiciones políticas. Se ha llegado a decir que la filosofía está en el final de sus días, concluyendo que esta no contribuye de manera notoria a la supervivencia de las personas y que éstas pueden vivir cómodamente sin la filosofía en sus vidas. Especialmente escuchaba de mis compañeros estos cuestionamientos y afirmaciones, mientras yo, de los pocos que hallaban en la filosofía aquel camino hacia las respuestas de los grandes cuestionamientos de la existencia humana. La filosofía ha estado desde los principios del hombre, aquello que nos permitió el lenguaje, la política, la reflexión, entre muchas otras ramas que derivan de esta, y nos diferenció de los demás animales. La reflexión, todo surgiendo en base a las preguntas. Los filósofos más influyentes de la historia no solo se dedicaban a tirarse a pensar durante largos periodos de tiempo sin lograr cambios significativos, sino más bien que gracias a ellos se fundaron escuelas de pensamiento y quienes poco a poco formaron las grandes sociedades que conocemos hoy en día. Por otra parte, lamento decirte que la importancia y concepción que se tiene frente a la filosofía cada vez más fue declinando. Las personas ahora no se califican por su capacidad de hacer filosofía, sino por su capacidad de lograr resultados y ser productivos. El mundo actual es conformado por lo superficial, por medios de atención, medios de consumo, y el pensamiento crítico cada vez más parece ir decayendo. En el colegio también noté que la filosofía era encerrada como un área de diplomacia, donde el conocimiento solo era accesible para aquellos que tenían algún don especial, y que la práctica de la sabiduría, haciendo así que para muchos llegue a ser tediosa y sin sentido. Y he llegado a concluir así que la filosofía sin capacidad de pedagogía y empatía en los demás se queda estancada. La importancia de la filosofía en el mundo actual, según mi percepción, es cada vez más importante de lo que se cree, en un mundo donde el productivismo, utilitarismo y el consumismo se impone cada vez más sobre la vida de las personas. La filosofía es la solución, el camino íntimo que se construye hacia una vida placentera y gratificante. Porque la filosofía es el arte de pensar, de reflexionar, de cuestionarse acerca de los acontecimientos de la existencia e indagar para construir respuestas. Sobre la pregunta ¿para qué sirve la filosofía?, cito al escritor Jorge Luis Borges, que hablaba sobre la utopía y decía, abro comillas, la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. ¿Y de qué va todo esto con la filosofía? La filosofía es como una utopía, es una búsqueda de la verdad, pero nunca llegando a la verdad absoluta ni a un producto útil, sino más bien aprendiendo constantemente el camino con pasión al conocimiento y a la realización. La filosofía es un fin en sí mismo. El objetivo precisamente de hacer filosofía es ese, hacer filosofía.
un proceso tan íntimo como el pensar, pero que a la vez contribuye a la trascendencia, al crecimiento humano y a la sociedad. El deber del filósofo parte del ejemplo de Sócrates, influir en las personas con su pensamiento, corromperlas en el buen sentido, construir seres pensantes por medio del compartir conocimiento, porque no basta con solo pensar. El deber del filósofo también constituye en transformar a su alrededor en base a su experiencia. Así es como llegamos a la respuesta de la pregunta de ¿cuál es el papel de un filósofo? De cómo podemos construir a nuestra sociedad, a nuestro país, moldeando pensamientos y compartiéndolos hacia los demás, dando a entender que el hacer filosofía es un acto natural del ser humano y practicándola logramos una mejor vida y sociedad para todos. Gracias. Bien, técnicamente esa fue mi carta a Meneceo. Me basé en la idea de la carta de Epicuro a Meneceo, pero aquí es una carta desde mi perspectiva, no basándome en el pensamiento de Epicuro, sino desde mi perspectiva, tratando de responder los grandes cuestionamientos de ¿para qué sirve un filósofo? ¿Cuál es el papel de un filósofo? ¿Realmente sirve la filosofía? Así que nada, esa técnicamente fue la lectura. Espero poder adaptarlo en un futuro a un medio como más completo. Así que gracias por llegar hasta el final, si es que llegaste ahí. Nos vemos en una próxima ocasión.